¿Algunas veces habéis rechazado algún proyecto que os podía apetecer mucho, pero considerabais que no erais el perfil que tenía que hacerlo? Yo tengo un no facilísimo. Yo también, yo es que soy no, Mr. No. Sí, con gran sonrisa, porque ya lo ves que es simpático. Mr. No, total. Sí. Yo soy muy british No en nada eso. fácil. O sea, sonrío, pero te estoy diciendo que no. Sí. Hay episodios que son más que una conversación, un encuentro entre dos universos mágicos. ¿El diseño nos hace más felices? Esto es lo que nos preguntamos en el episodio número 9 de Mi casa nadé con Cave Home. ¿El diseño nos hace más felices? Para eso tenemos hoy a dos figuras esenciales del diseño contemporáneo, dos mentes que han cambiado cada una a su manera la forma en la que convivimos con el diseño y con la belleza. Patricia Orquiola, diseñadora, arquitecta, Jaime Ayón, diseñador. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mi casa nadé con Cave Home, porque, bueno, ¿quién mejor que vosotros dos grandísimos premios nacionales de diseño, para hablar sobre el diseño y sobre a ver si es verdad que nos hace un poquito más felices. Antes de nada, Patricia, enhorabuena por ese premio que recibiste esta semana, el Premio Nacional de Diseño, que bueno, pues es todo un reconocimiento, y que Jaime tuvo hace también unos años, que esto os une, ¿no? Dentro de tantas cosas que os unen. Además buena cosa. Además de una buena amistad. ¿Qué tal estáis? Bien, aquí. Bien. Sí, sí. Bueno, todo lo bien que se puede estar cuando pensábamos de hacer un podcast, y es un video podcast. O sea que todo lo bien que se puede estar. Hay que estar preparados. Aquí todas las fisuras se ven, por suerte o por desgracia. Pero bueno, hablamos de Patricia Orquiola, que bueno, pues trabajaste además bajo la tutela de Achille Castiglioni, ni más ni menos. Eres la directora creativa de Casina desde 2015. Has trabajado con un montón de firmas de diseño como B&B, como ¿Qué tal?, como Floss, y además recientemente eres miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es una maravilla ese reconocimiento. Hiciste además un discurso precioso. ¿Qué recuerdas de ese momento? Obviamente nada. O poco. O bueno, ¿qué recuerdas? Pues no lo sé. No lo sé, ya desde que entró con la música, es que lo malo es como siempre la música, ¿no? Ahí ya sí, porque te pierdes ya allí, o sea que, bueno, pues más o menos salí del paso. leí el texto de introducción, que bueno, pues no lo sé, y parece que la gente lo disfrutó y bueno, pues está. Y luego volvió otra vez la música y bien. Y ahí bien. Conectaste con el momento, con la emoción. Sí, seguramente. Jaime, tú te formaste en La Fábrica, que es ese laboratorio creativo de Benetton, junto con Oliviero Toscani, ni más ni menos. Desde entonces ha llovido mucho. Tú eres un diseñador madrileño, ciudadano del mundo, pero vives en Valencia. En Valencia, correcto. Y ahora me contarás también ahí cómo fue ese cambio. Pero me gustaría que los dos premios nacionales de diseño, habéis tenido grandes maestros. ¿Qué aprendisteis de ellos? ¿Quién habla? ¿Patricia o hablo yo? Venga. Pues, a ver, yo lo que aprendí... A ver, Oliviero Toscani creo que es muy diferente a Castiglione, ¿no? Sí. Es otro mundo, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo creo que Oliviero, como era un gran comunicador, para mí lo más importante era el hecho de que él no veía que tuviesen que haber categorías. O sea, que es una cosa que para mí fue muy importante. Es decir, pensar que la creatividad es lo más importante y que si tienes una buena idea y la comunicas correctamente, puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes ir del arte al design, hacer arquitectura. O sea, lo importante es tener un concepto claro y saberlo comunicar. Esto lo aprendí de él, seguro, porque era un grande de la comunicación, absolutamente. Sí. Mira, yo tendría que hablar de Castiglioni, pero me haces pensar, participamos a un cursillo de verano con estudiantes en el cual yo tenía que seguir la parte de diseño y él seguía una parte de fotografía, Oliviero. Y se puso muy nervioso al principio, el gran comunicador. Y metió a todos en una clase, no los dejó salir y dijo, aquí no funciona nada y tal, hasta que no hay que encontrar un trébol de 4 hojas, si no, aquí no se sigue. Y yo, con los de mi clase, dije, ahora vamos fuera todos, vamos a buscar el trébol de 4 hojas para salvar
a los de la clase de al lado. Y lo encontramos, encontró uno de mis chicos. Y se lo llevamos en un sobre y le entró tan buen humor que luego se portó maravillosamente con todo y cambió completamente la onda. Porque no era fácil, ¿eh? Sí, porque había empezado bastante torcido. Muy oliviero eso. Sí, y se le cambió el humor. Dijo, aquí lo tenemos que ayudar porque hay que salvar a aquellos que están ahí. No, Castiglione, en cambio, no, sí, lo comunico. Al contrario, siempre aparecía con una especie de actitud sonriente que luego había que leer entre las líneas porque los exámenes eran imposibles, difíciles. Todo esto con aquel aspecto siempre muy lúdico, gentile y que luego decía, bueno, a ver, esto, elemento fundamental del proyecto. Y tú que habías trabajado todo un año y tienes un proyecto que tú creías profundamente, en ese momento decías, no debo tener ningún elemento fundamental de proyecto y si lo tengo no debo saber bien cuál es, debo tener más de uno, la inseguridad, te destruía y luego te ponía la nota consecuente. O sea que tenía sus armas, otras armas. Wow. O sea que fue una manera fuerte también de empezar tu origen, ¿no? Sí. Claro, porque además tú eres asturiana de nacimiento, pero muy pronto te fuiste también a estudiar, a terminar tus estudios a Milán y allí te quedaste. Sí. Tanto intenté mover las raíces que ya en un momento dado ya no tenía mucho terreno y hubo que hacerlas bien. ¿Y cómo fue ese momento? Sin teléfono. Sin teléfono. Bueno. Sí, sin teléfono, sin móviles. Si me dicen, no, era pre-Erasmus, digo, no, es mucho peor, sin teléfono. Eso era mucho más difícil. Tenías un problema y estabas como lejísimos. Si lo tenías, estabas perdido. ¿Tienes alguna anécdota de ese estilo? ¿De algún momento así que dijeras, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Por qué he venido aquí? ¿Por qué estoy aquí, no en mi casa? No lo sé. Hombre, en esa edad, yo tuve un cambio de esos así fuertes, esa edad de los cerca de los 20 años, que fue ahí, y la verdad que cuando haces un cambio, una especie de metamorfosis, no funciona nada, es como si el cuerpo nuevo, claro. Algo no va, o sea que era todo, ya me di cuenta cuando estaba allí, claro, yo no tenía yo tanta estructura para ese cambio, lo cual creo que sea bueno, y a los 40 otro, ahora tendría que hacer otro, entonces pero voy a dejar un poco más para que me dure luego más, es una madre de 90 años que todavía está muy bien, si lo hago ahora, fatal, porque luego me va a llegar a los 80 que no va tampoco bien, o sea que tengo que alargarlo, este cambio, pero no funcionaba nada, claro, había 1000 problemas. Claro. Sí. ¿Y ahora? ¿Cómo ves la ciudad ahora? Después de tantos años después, Milán, ¿cómo ha cambiado? Bueno, entonces, en este momento, yo vivo en una casa encima del estudio, lo cual fue una necesidad y fue un comfort zone, porque yo tenía una familia y necesitaba pues, no sé, las dos cosas que funcionaran. Sí. Y funcionaba. Esto ya se acabó. Las hijas se marcharon y entonces Alberto y yo nos encontramos en una fase que ya está empezando el cambio. Digo, no, pero tengo que alargar para no, hay que decir lo de longevo, ¿no? Como dicen en Italia, longevità, como decimos, no sé, hay que todo no se habla más que de eso. Digo, bueno, vamos a alargarlo. Pero es una fase de cambio que es debido a este cambio de familia. O sea, en el estudio me ven y ya lo notan. Entonces, marchamos a algo y no volvemos, tardamos en volver. Pero te pasas más tiempo. Y me van escribiendo, oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo hacemos la reunión? Digo, no, hacemos la digital. ¿Y te sigue gustando vivir cerca Escapamos un poco. ¿Te sigue gustando vivir cerca, bueno, arriba o abajo de tu estudio? Tengo mucha menos necesidad. Para mí era proyectual. Claro. Antes era proyecto. Mi hija tenía que venir a pedir dinero para un helado en cualquier momento y yo estuviera trabajando. Claro. Y de hecho eso ocurría. ¿Entiendes? Eso ahora ya no. O sea que... Y en tu caso, Jaime... Tengo menos necesidad. Tú también decidiste, de alguna manera, irte a Valencia, primero, entiendo. Accidente, como claro, todo. Y eso, todos son accidentes. ¿Cómo se produjo ese accidente? Pues se produjo, mira, totalmente random, ¿sabes? Porque yo he nacido en Madrid y mi idea era... Bueno, tenía estudio en Barcelona, además, cuando me mudé a Valencia. O sea, tenía estudio en Italia, que lo llevo teniendo desde hace 25 años, Treviso, y tenía el estudio en Londres. Y yo vivía en Londres tranquilamente y tal. Pero bueno, quería tener familia y quería estar en un lugar más tranquilo y tal, porque claro, en el barrio, viviendo en Soho, pues que no había ni un niño, además por la calle, o sea, había los Hare Krishnas, o sea, todo el caos absoluto de Soho, pero había un niño, entonces yo dije, no, aquí no puedes tener un niño. Y nada, y entonces fue la idea de ir a algún lugar diferente y bueno, en ese momento yo trabajaba bastante con Valencia y descubrí la ciudad y me gustó.
¿sabes? Y además tenía el estudio en Barcelona, pero me pareció diferente, ¿no? Me pareció como más caótica. Y a mí el caos un poco mediterráneo me inspira también. Y sobre todo había espacio, que hacía falta en Londres. Claro. Porque Londres era todo como muy encajado. Llevaba casi 6 años en Londres y todo era difícil. Producir cosas, moverte, tener el espacio suficiente. Y eso que vivía en un sitio grande, pero es que era extremadamente complejo. Entonces, claro, fue como wow, el sol, la vida esta de la felicidad. Y luego, bueno, suficiente para los viajes que yo tengo que hacer, porque al final iba mucho a Italia, a Londres, etcétera, y seguía siendo todo muy fácil. Así que nada, accidente bueno. Bueno, que ya estoy llegando, yo también, con él. ¿Sí? Accidente bueno. Porque después de la descripción me está apeteciendo. Claro Ahí que venimos. sí. Vas a ir. ¿Por qué no? ¿Por Ahí qué te no? esperamos. No, y además, muy abiertos además en que este ahora es que momento. se está súper bien, porque yo me acuerdo, Claro. ahora hay gente que me dice, pero vamos a ver, pero ¿cómo terminas en Valencia? Y le digo, es que yo cuando llegué a Valencia, es que no había nada. O sea, ahora es que está muy cool, ¿sabes? El año pasado ahora es fue como, no, es que capital te fuiste porque de mola y tal, diseño. porque puedes producir cosas. Digo, no, yo me fui porque me gustó el caos. O sea, de hecho no sabía si irme a Nápoli, pero no, Valencia, ¿sabes? Había un rollo Esperemos muy que en Valencia no haya parecido. tanto Era caos mejor, que en era Nápoli, mejor. pero bueno. Más control en Valencia. Algo así parecido. Pero está muy bien y además es que al Sí. final hay un buen balance para lo que me gusta a mí, o sea, que bien. Sí. Patricia, te tenemos que invitar un día a tomar una paellita por ahí, que yo también soy valenciana, Sí, yo me y te conté. tenemos que llevar ahí a tomar un buen arroz. Sí. Pues estoy en ello. Hay una cosa que yo creo que os une, además del trabajo de la artesanía también, que ya luego lo comentamos, pero yo creo que tú lo has comentado antes, que lo aprendiste de Oliviero Toscani, que es la parte de la comunicación. Sí. Yo creo que los dos, siendo grandísimos diseñadores, tenéis la capacidad también de comunicar vuestro lenguaje, ¿no? Vuestra identidad. Habéis tenido siempre una manera como muy firme, ¿no? y muy original también de transmitir, de comunicar vuestra identidad. Tú, por ejemplo, Patricia, ¿de quién crees que aprendiste esta manera de comunicar? ¿Te refieres al vocabulario, en el propio lenguaje? Bueno, la manera, yo creo que también... Oral, ¿lo entiendes? Sí, a eso estás refiriéndote, ¿no? Sí, la manera en la que sé. te Yo creo que hice de comunicas, todo. pero sí. Bueno, Real, ¿no? estoy preguntando de eso, Sí, ¿no? Digo, porque yo siempre elegí otro lenguaje, ¿no? Para mí, siendo estudiando arquitectura, y luego yo encontré que también en la parte de diseño, que en la Facultad de Arquitectura en Milán, especialmente, pues confundían los límites entre las dos y a mí eso me intrigó mucho y como que yo pensé, puede que, no sé, esta grande A de arquitectura es como una cosa que me vuelve, porque yo entro, no sé, estábamos comentando antes, voy a una compañía donde tengo que ir a hablar con algo de diseño y estoy mirando alrededor de, bueno, esta luz es un desastre, tengo un montón de opiniones de toda la arquitectura que justamente no es el tema. Y yo creo, y a veces quedan un poco perplejos, a veces les gusta, a veces no les gusta, claro, pero me hacen un poquito caso y pero no se dan cuenta que para mí es como son dos vasos comunicantes, que yo uso eso pues para quitar el estrés de que estoy pensando este proyecto no lo tengo afinado, me ayuda. Ya. Entonces, ahí al otro lado sale el arquitecto, ¿entiendes? O en un proyecto de arquitectura me focalizo con temas que a lo mejor me dicen, bueno, no sé, me acuerdo en un proyecto en América que me decía muy simpático, uno que seguía, que era puertorriqueño, y me decía, enfócate. Que me lo escribió, me lo regaló en una piedra luego. Pero no es verdad, es que yo de vez en cuando tenía mis temas que desenfocaba porque a mí me servía muchísimo. Yo no iba a explicar a él el motivo, claro, tampoco hay que explicar tanto. Bueno, pero pero yo tengo esos dos mundos, no sé, siempre me acompañan mucho. No sé si me marché un poco. No sé. ¿Y en tu caso, Jaime, por ejemplo? A ver, yo entendía en tu pregunta que era más cómo comunicas en general, ¿no? O sea, me refiero a cómo comunicas el proyecto, cómo comunicas tus ideas, cómo comunicas tu imagen. O sea, creo que, no sé si hablas de esto. O sea, yo creo ¿Cómo que, por comunica ejemplo, dibujando? Claro, porque cada eso vez lo hace además. mejor. El dibujo es peligroso. Sí, ¿por qué? Uf. ¿Por qué? Porque las ideas las tienes que explicar sin dibujo. Las tienes que explicar hablando, es un poema. Eso decía Magistretti, esa era la frase de Magistretti. O sea, de hecho, no, de verdad, o sea, hay que explicar una idea sin tener que tener el dibujo. De hecho, el dibujo es peligroso porque defines demasiado una idea. Y hay que dejar soñar un poco el que tienes delante también para que se haga partícipe de este proyecto. Entonces, para mí es muy importante pues, poder explicar una idea. Yo a mi equipo muchas veces les explico la idea, les digo, oye, chicos, esto va a ser así y tiene que tener esa sensación que parece que, mira, esa pata tiene que ser como una bailarina, tocar un poquitito. Y ya te imaginas un poco la idea. Claro. Entonces, las ideas se tienen que comunicar a través de la palabra.
¿vale? Y el dibujo es peligroso porque va al contrario, esto es demasiado definido, ¿vale? Pero en cuanto a la comunicación que hablas tú, yo creo que es imprescindible poder comunicar, ¿vale? Y es difícil, pero es que este trabajo es que tiene muchas cosas, o sea, tiene muchas dificultades. Tardas mucho en crear un producto, la industria es muy complicada, el mundo es muy complejo, son muchos hábitos diferentes y luego al mismo tiempo el diseñador solo tiene que ser creativo, tiene que ser único y también tiene que saber comunicar. Y tiene que ser empresario, además. Que somos un conector importantísimo. Es difícil, ¿eh? Te piden demasiado. ¿Cómo te visualizas tú como no te piden demasiado, es que nuestro trabajo tiene un lado fascinante, es complejo, que es el de conectar muchas cosas. Y eso encuentro que es parte de la maravilla de este trabajo. Y que no es crear objetos, es otro tema, es más amplio que eso. Por ejemplo. Bueno, pues, ¿cómo puedo decir? Yo creo que la mitad de las veces pues el ejemplo que te estaba diciendo, entro trabajando con una compañía con quien a lo mejor no tengo mucha confianza, nos medimos así, porque es que yo llego y me voy, no sé, necesito encontrar con ellos, salir un poco del briefing y volver a entrar por la ventana de otra manera. Necesito que ellos entiendan lo que de verdad puedo estar muy apasionada en intentar comunicar con ellos. Entonces no va a ser solamente, hay que crear un diálogo y tiene que ser muy denso, con muchas cosas que entran dentro. A lo mejor yo no les estoy sirviendo para lo que ellos quieren y a lo mejor va a ser mejor para otra cosa. Entonces, pero de verdad, es muy honesto desde este punto de vista. Claro. Y entonces, por eso digo que tenemos un papel muy complejo. No es cuestión solamente de crear formalmente nuevas cosas, que hay que entender de dónde partimos, qué materia vamos a utilizar, en qué manera. Hay mil argumentos que atañen a este proyecto. ¿Algunas veces habéis rechazado algún proyecto que os podía apetecer mucho, pero considerabais que no erais el perfil igual o la persona que tenía que hacerlo? Yo tengo un no facilísimo. Yo también, yo es que soy no, Mr. No. Sí, con gran sonrisa, porque ya lo ves que es simpático. Mr. No, total. Sí. Yo soy muy british en esto. Fácil. O sea, sonrío, pero te estoy diciendo que no. Sí. ¿Sabes? O sea, soy muy british de esto. Bueno. O sea, sí que creo que es muy importante. A ver, para mí es muy importante como quitarse el ego, ¿no? Intentar hablar con la empresa que tienes delante, pues como si fuese, o sea, intentar encontrar ese lugar en común en el que realmente estás aprendiendo para hacer una colaboración de verdad. Es decir, no imponerte, porque es verdad que cuando tienes un estilo ya potente o tienes ya ideas que sabes lo que vas a hacer, o sea, yo iba a Japón y de repente me veían a esta gente que era como un sensei, porque llevaba 15 años haciendo cerámica y yo me sentía que no, chaval, yo tengo que empezar desde cero y empezar escuchándote, qué es lo que tú sabes hacer, cómo puede cambiar mi colaboración con la cerámica japonesa de repente, o sea, cómo quedaría si yo me impongo, no, tengo que escucharte y de esta forma colaborar de verdad. Entonces creo que tenemos un papel donde tenemos que saber hasta dónde hablar, hasta cuándo escuchar, hasta dónde realmente poner tu estilo, hasta dónde tienes que llegar y luego tener sobre todo esa base donde la creatividad tiene que ganar. Y no es un juego de ego, sino un juego de realmente al final sentirte que estás como trabajando con una familia. Por lo menos yo me siento así con los años, con las empresas que trabajo, que al final no hay que demostrar nada, solo hay que trabajar puramente en las ideas y decir esto es una mierda, esto me encanta, o sea, ser directos con las cosas y no dejarnos de... O sea, yo creo que es un poco... Yo creo que es una parte muy importante. Es una parte de decirte cómo por lo menos yo me veo dentro de este circuito, ¿no? O sea, intentar ser tú mismo, pero al mismo tiempo reconocer lo que la otra persona te puede dar para hacerlo más sofisticado lo que haces. Claro. Es verdad que el diseño también en estas últimas décadas ha cambiado mucho, ¿no? Hablábamos igual, el diseño también viene a facilitarnos la vida, ¿no? Hacernos la vida más fácil, nuestro día a día, con todo eso que podemos diseñar para, bueno, pues para hacernos los procesos un poco más ágiles y más dinámicos, ¿no? Pero también es verdad que el diseño ahora, esa frontera entre el diseño y el arte muchas veces se difumina, ¿no? Las galerías también ahora empiezan a vender diseño. Jaime, tú que eres diseñador también te has dejado arrastrar por el mundo del arte, ¿no? Y estás ahora también haciendo exposiciones de tus dibujos. Patricia, ¿tú cómo ves también, cómo has visto esta evolución del diseño y cómo la has vivido desde tu punto de vista? El diseño, bueno, yo creo que hay cada día un poco, no sé, más conocimiento por parte del público de que es algo que traspasa muchas barreras, ¿no? Y que bueno, es que tiene que ver
con todo eso. Es igual que si empezamos a hablar en este momento. Ayer estábamos hablando en el premio y la silla de ruedas de uno de los premiados me recordó una cosa importantísima de cómo mi abuelo, la silla de ruedas que tenía un motor, la había hecho... No quería que fuera esa especie de objeto que delataba un límite en uno de la familia y que lo viviéramos como... se había vuelto el objeto de juego, nos lo dejaba usar para corretear por el pasillo, que la podríamos romper porque éramos pequeños, pero para él era más importante. O sea que en ese momento para él era un instrumento nuevo de la familia, pues como entró el nuevo perro, el gato o un objeto que hay que compartir. O sea que me explico, no sé. Yo creo que hoy en día, de seguro, hay al menos para mí, se ha desplazado mucho el interés por la parte creativa, la parte formal, objetual, desde ese punto de vista. La parte formal es importante y siempre está ahí, porque los objetos tienen una piel, tienen un límite, pero en qué manera, de qué materias partimos, cómo podemos repensar las materias, el reutilizo, los procesos, toda la modernidad está ahí. Entonces yo, por ejemplo, una cosa que en tu manera de ser, ¿no? teniendo una capacidad muy lírica de diseño, es muy bonito. Yo, por ejemplo, en el Instagram y todo, lo hemos apreciado todos los designers, bueno, por lo menos yo soy parte de muchos que lo hemos apreciado, un poco tú, un poco como Ronan Burolek, los dos sois los que más habéis necesitado, habéis transmitido en vuestro Instagram un lado muy personal, lo has llevado a un lado muy personal y como que has liberado esa parte de tu trabajo, que es el dibujo, no solamente metida en tu trabajo de diseñador, sino que es una parte mía, existe y no la voy a limitar. Es más, haciendo así, yo creo que... De hecho, yo soy diseñador por accidente total. Pero yo creo que además, que la has liberado muchísimo y que has demostrado una fortísima práctica en estos años. De hecho, bueno, pero es que dentro de mí está mucho más cercana a la escultura y la pintura que el diseño. Pues por eso, pero bueno, esto pues es tu espacio, acabé diseñando porque me encanta. ¿Y por qué? Y no pasa nada. Pues es el espacio de protección. A lo mejor es el arquitecto, ese que entre, que te cambie la estación, porque es mi bola, es mi protección. Correcto, tú tienes arquitectura, yo tengo la parte del arte. Tenemos espacios distintos, pero yo lo entiendo mucho y lo he apreciado mucho porque has sabido muy bien como flotan mucho más. No sé, bueno, para mí es natural. O sea, es como, y de hecho ahora mismo me siento muy bien porque paso, algo que me apetece. Y ya, y así de sencillo te lo digo tan chulo, porque es la verdad. O sea, es decir, yo no me como la olla, que si design, ¿no? Que si arte. Chavales, hacer lo que queráis, comeros vosotros la cabeza. Estamos en el mundo más híbrido que hay. Y la gente no acepta fácilmente que haya... O sea, es alucinante, o sea, es como todo el mundo, todo es fácil, ¿eh? O sea, aquí hay parejas de todo tipo de género, o sea, pasan muchísimas cosas, el cocinero es atleta y es lo que sea, o sea, ocurre de todo, ¿vale? Bueno, pues oye, no nos hemos inventado nada, ¿eh? O sea, Leonardo da Vinci también hacía ingeniería, era artista, era designer, era arquitecto, ¿cuántas cosas hacía? Es decir, ¿cuánta gente ha sido siempre...? O sea, no nos hemos inventado nada. O sea, esto siempre ha existido, el saber hacer muchas cosas, el meterte en diferentes ámbitos, ¿sabes? Yo creo que... Y yo desde siempre he sido un artista en el mundo del design. El hombre del Renacimiento, ¿no? Bueno, o la mujer. O la mujer, muy bien. Día de Lux. Muy bien ese apunte. Muy bien ese apunte. Por favor, fanática fan de Rosalía. Pero por favor, es que en ese día, no sé qué día se programará este podcast, pero era el día de Lux. Sí, totalmente. Que quede claro que el día... Que quede bien claro. Sí, qué felicidad. Qué maravilla de yo que no vivo en España, qué felicidad. La nombro en Italia, los dejo, que cuando vea a alguno que no tiene ideas muy claras sobre ella, les hago... Claro, muy bien. Sí, qué les aclaro el concepto. Les mando incluso el vídeo. Sí. A todos mis managers les mando... ¿no? Ahora está haciendo esto, les voy mandando. Estoy preparando, les he preparado para Luxa a todos. Otra gran ciudadana del mundo, como vosotros. Tienen que entender o sea, está muy bien cosas, esto de realmente ser tú mismo. O sea, yo siempre lo digo. O sea, cuantas más cosas te quites y... O sea, yo cuando dices el Instagram, para mí es ser tú. Es decir, yo creo que durante mucho tiempo quizás no sabes ser tú y de repente lo eres. No, tú y Ronan sois dos personas que para mí encontraron una manera muy personal y muy interesante de hacer
más personal todavía el Instagram. Yo, por ejemplo, el Instagram, yo tengo otro tipo de actitud, para mí es como del estudio. Ya, entiendo. Entonces yo soy un poco distante y es un poco como, es un instrumento del estudio. Pero lo haces- Bueno, para mí también lo tengo en el estudio de estudio. arquitectura, somos muchos. Pero, Patricia, lo haces un pero, poco a modo- pero a mí, yo no creo que importa, hay también- maneras. obvio, ¿Es por obvio. protegerte o por qué es? Bueno, yo protegerte, es que siempre... No sé, es que tampoco me interesa mucho. Es que a mí el hacer algo mal, el ser natural, el protegerse y así todo, tampoco es. Pero sí, a mí me gusta, yo lo asocio un poco al estudio. Pues somos todo un grupo y un poco Claro. más o menos que ellos vayan viendo las fases de lo que queremos contar. Pero a mí me parece interesante, como algún otro designer, Es que que ni me he tenéis un enterado. grupo también, pero que habéis muy bien contado un lado muy personal. Ya. Y la gente dice, bueno, es que tiene esa energía, tiene esa Bueno, pero es que la poética, parte tiene esa artística es muy felicidad. personal. Total. O sea, yo Claro. cuando pinto, por ejemplo, o Sí, hago una y es escultura, una o algo, monada lo hago yo. pintando. No lo hace el equipo. Claro. O sea, estoy trabajando yo físicamente. Que Entonces, eso es- cuando yo una mañana me levanto y hago un vídeo porque estoy en el taller y estoy haciendo algo, lo estoy haciendo con mis manos. No las hace Pepito con su mano que llega. No. Y también eso es algo que también os une, que los dos tenéis un estudio que lleva vuestro nombre, Sí, no vuestro sé cuánto propio bueno nombre. es eso, pero bueno, claro, está bien. bueno, no sé si bueno o malo, pero que también de alguna manera os puede Sí, condicionar, ¿no? es Porque es lo cierto. que tú dices. Bueno, hay que trabajar el marketing como también Rosalía nos enseña. Exactamente. O sea, Hay que trabajar el vamos, marketing hay que para que haya trabajarlo herederos. mejor o peor, lo haremos, pero y lo cambiaremos, porque yo soy una persona bastante en transición, Sí. o sea que no... Podemos hacer un Sí, partnership, cambiamos. podemos hacer un Sí, sí. partnership, que hayan otros nombres. Podemos así. confundir las ideas si hace Correcto, falta. A mí me correcto. gustaría Sí, saber sí. qué has aprendido de Rosalía, de este look. Todo, yo estoy encantada de ver una figura de mujer y tendremos que estar todos encantados porque son siempre todas las nuevas presencias en la habitación, que pues una presencia tan fuerte, un trabajo tan interesante, que musicalmente esté trabajando ya a nivel de lenguaje, ni hablemos, pero a nivel de... Pues ya sé, Una receta nueva. Sí, y con la seguridad y con el marketing que lo está haciendo, me gusta todo. Me gusta todo. Es por la única cosa que puedo discutir hoy con Bien. alguien, ¿entiendes? Y luego Porque no tengo yo mucho ánimo de discutir, ¿eh? Eso no lo sé, pero Menos eso mal, podría. Patricia, menos Ahí mal. sale el toro, ¿entiendes? Bueno, pero también es muy tú, ¿eh? Porque tú siempre has sido muy... Sí, yo soy fácil, pero de no tanto. No. Pero Patricia siempre se ha arriesgado mucho a mezclar cosas que luego dices, wow. Mira, ahora estamos Esto está muy haciendo bien. Además, me gusta mucho todo el trabajo que estás haciendo. Corea, que a mí me gusta mucho, mi relación con Corea, que es... No es una gran relación, pero ha sido interesante. Estás en ello. Está en fermento por una serie de cosas, pero a mí me gustó mucho en qué modo conquistó Jaime los coreanos. Conquistó, es claro. Sí, pero conquistó la modernidad, la sensibilidad que tiene. Y el Porque espacio público, porque tiene es una una escultura, sociedad entre muy interesante, Sí. son jovencísimas, Me entienden bien, me entienden muy bien. abiertos. ¿Y por qué te sientes que he entendido allí? A ver, hay ¿Qué una crees? cosa que tienen los coreanos que es muy parecido también a lo que tienen los japoneses, ¿vale? Que es apreciar el craftsmanship, ¿no? O sea, lo hecho a mano. O sea, es alucinante que la gente joven se compra cosas realmente buenas. No se compran muchas cosas, se compran cosas buenas, ¿vale? Entonces hay una apreciación en esa cultura del saber hacer, del hacer manualmente, de las cosas únicas. Y al mismo tiempo hay un lado muy transgresor de innovación. O sea, hay empresas que están saliendo como Gentle Monster o sea, Stamburin. O sea, hay Y un montón música, de empresas y de fantástico. música loca Fantástico. y cine que Fantástico. está fuera de onda. Es decir, Sí. son muy arriesgados. O sea, y Sí, hacen más una receta nueva, o sea, todo el rato. Están más vivos que Y lo los aceptan, japoneses. lo aceptan. Y lo aceptan muchas generaciones, no solo las jóvenes. O sea, hay gente metida, hay gente... Mira, yo voy con gente trajeada de grandes empresas, que si Hyundai, que si no sé qué, que vamos, van a por lo más loco. O sea, tú te quedas como, wow, wait a minute. O sea, yo, Sí, que vas como o sea, yo un voy poco ya con- bastante arriesgado, Sí, sí. pero es que te quedas corto. Sí, sí. Te dices, vamos a ver, este tío con el suit ahí súper tal, es que está más loco que tú. O sea, cuidado. Y luego le cuesta el bolsillo también, porque se meten. O sea, se arriesgan mucho. Tiene una cultura del innovar, del intentar hacer que algo sea diferente, ¿no? O sea, y es interesante. Yo creo que en ese sentido a mí me han entendido bien. O sea, a mí me gusta. Y Yo luego tengo les gusta el una color, relación por o un sea. trabajo de arquitectura, pero en este momento, y no, por Pero bueno, yo cine, creo que por conectas muchas- bien con ellos, yo- porque tu trabajo totalmente. también tiene mucho Y yo color, muchas tiene más, mucha- podemos es- contar mil cosas los dos, Sí. pero lo asocio con una cosa asocias que a más eso. sí, me gusta que porque yo los estimo mucho, por eso Hombre. creo que en este momento es muy joven y me intriga mucho lo que les gusta. Ya. ¿Me entiendes? Me interesa. Me gustan las conversaciones que tengo con ellos, lo que pretenden de mí, eso me interesa. No, y hay sitios que están ahí efervescentes
efervescentes en Asia, porque claro, hablamos de Corea, que ahora está más así. Yo llevo 15 años yendo a Corea todo el rato, pero también voy mucho a Bangkok, voy mucho a Vietnam, voy a sitios que son increíbles. También tienes Yakarta, que es súper interesante, pero por ejemplo Bangkok es una ciudad alucinante, donde hay millones de cosas que están pasando y todavía no está tan ahí. Pero está pasando. El sudeste asiático y va a ocurrir, ahora mismo va a ocurrir, es ¿no? un punto. O sea, hay muchos sitios que son súper interesantes por la cultura que hay detrás, que es una cultura muy fuerte, que tiene todo, que tiene arquitectura, que tiene estilo. O sea, es decir, cuando hay esa mezcla de y con identidad... una población que realmente está todavía es muy joven, una población ¿no? joven, no pero además con ganas que intenta hacerlo bien. Claro. ¿Sabes? Que esto es importante. Entonces hay nuevos mundos por ahí que son muy interesantes, ¿sabes? Y tenemos que estar mirándolos también. Que nosotros somos el viejo continente, ¿eh? Recuérdalo. Nada, hay que tener viejo moderno. un ojo aquí y otro ahí. Me hacéis pensar, pues una experiencia que estamos viviendo ahora, acabar ahora en noviembre, en Bienal, Bienal de Arquitectura, que hemos podido trabajar un grupo muy interdisciplinar. Cuando tú hablas siempre de diseño, el diseño es que cada día tendría que tener más interacción, tendríamos que estar trabajando no solo con biólogos, pero con obviamente ingenieros, obviamente sociólogos, obviamente filósofos, realmente una densidad importante. Y eso se puede entender, pero en este caso, a mí me dijeron, Patricia, tienes que participar con este microbiólogo, muy interesante, interesantísimo, un físico teórico, 2 históricos de arquitectura, y luego tú haces como lo representas físicamente. Dije, bueno, un año para hablar. Dije, bueno, un año por lo menos algo entenderé de lo... A ver si conseguimos un diálogo. Y la verdad fue Qué guay. Sí, no sabes cuánto estoy agradecida a estas personas. Entre ellos estaba Beatriz Colomina, que es esta mujer maravillosa que también tenemos por el mundo, que hizo todo fácil. Y el microbiólogo era el más feliz de nosotros, era el más positivo, porque él vive en un mundo donde, claro, se relaciona con las bacterias, por ejemplo, y las bacterias son inhabitants, ¿no? de este mundo de muchísimo más tiempo que nosotros humanos, y ellas tienen una capacidad de reacción cuando son demasiadas o cuando son pocas para crear microarquitecturas y poder conservarse, pararse, recrecer, cosa que todos nosotros somos. Entonces, toda la conversación era eso, que podremos aprender entonces la conversación, a lo mejor eso no explico todo el proyecto, que no es importante, pero había este paralelismo entre los dos. ¿Qué se puede aprender de una bacteria? Y la verdad, pues pero no sabes y de muchas cuánto. cosas, claro, microorganismos. Beatriz, también con su compañero, los dos, con Mark Ridley, los dos hicieron en paralelo en Milán la Triennale de Milán, donde la parte principal está dedicada a microbiología. O sea que me abrieron otro espacio. O sea, que nosotros estamos dispuestísimos. Veramente tenemos esa capacidad. Es que hay muchos campos que son súper interesantes para ideas nuevas. Es verdad que el siempre ha sido una inspiración para el diseño. Nuestro trabajo es menos, tiene menos una actitud ingenierística, que es de dar respuestas. Eso, puede que toda esa visión un poco funcionalista, racionalista, que fue fundamental después de las guerras, porque había que crear un mundo, y un mundo que era todo más simple, y había que reestructurar, había que simplificar, y el design tenía que, no sé, simplificar el servicio. Hoy en día es mucho más complejo, y estos tipos de ocasiones a mí al final, ¿mi papel cuál era? Pues claro, encontrar, para empezar, un material que fuera connotado de este argumento que hablábamos con todo el año con el biólogo, tenía que ser sostenible. Yo tenía todos los... Y a la vez teníamos que hacer la arquitectura, tenía que hacer todos esos temas. ¿Y qué material fue ese, finalmente? Y conseguí que un laboratorio, una compañía que produce en La Laguna, pues hacer una especie de un cemento de nueva generación que tenía algas, que tenía el caneto, que es una planta de allí, teníamos conchas, metimos de todo. Hicimos una amálgama, bueno, lo que nos divertimos, entre otras cosas. Y luego le metimos un poco de había unos pigmentos de colores naturales y quedó un poco verdoso. Y esto dijimos, pues perfecto, porque era como un momento penicilina. Porque digo, bueno, pues puede que porque no salía así. Entonces, lo que queríamos corregir para un color más terroso. ¿Qué inspiración? ¿De dónde sale una idea? Y mira, y al final, ese color, digo, perfecto, porque en realidad, cuando pasabas detrás, que era el mundo de las bacterias, ese color en nuestro imaginario era un mundo un poco penicilina, un poco químico, era un poco ese mundo de laboratorio. O sea que pero fue todo un poco así y fue muy interesante, muy interesante.
Me parece... Muy feliz el poder ser designer con ellos. Claro. Sí, porque es verdad que el diseño muchas veces también necesita de, digamos, de esa trascendencia, ¿no? O sentir que de alguna manera estás aportando a la sociedad algo sí, que te algo pidan, nuevo, ¿no? Que te pidan participar en algo interesante. Hombre, eso es una como Pero dice bueno, él, un poco siempre estás, coreano. ¿eh? O sea, siempre estás de todas formas. O sea, cuando cuando trabajas con la artesanía, trabajas con la gente, con las materias, o sea, también nosotros tenemos esa responsabilidad un poco de conservar, ¿no? Un poco lo que hay ahí. O sea, a mí es lo que más me divierte. O sea, trabajar con gente que te enseña algo, ¡buah! ¿Sabes? De mano a mano, ¿sabes lo que te digo? O sea, intentar que te hace superarte, ¿no? O sea, cuando ves estos artesanos, en Italia está lleno, en España está lleno, hay sitios increíbles. O sea, y esta es la búsqueda esta de la persona, de dejarte de la máquina tanto. Yo creo que ese lado también humano está volviendo también, es muy importante, ¿no? Y claro, no nos tenemos que olvidar, ¿no? tenemos también... Totalmente. En un momento donde hoy le das al botoncito y te saca Todos lo que tú ceramistas. quieras. Todos son ceramistas. Yo en el estudio siempre digo, cuando estamos un poco desperdigados y hay algo que le digo, bueno, todos ceramistas. Y eso nos morimos de risa porque en eso estamos todos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Cerraríamos el estudio y haríamos estudio de cerámica y se acabó. No podemos ser, Relajarte, pero ¿Entendiste? Hombre, Pues bueno, pues es que no hay cosa más. Pero es Pensar así, con las manos, pero no hay es cosa, así. es Pues la sí. metáfora más. Bueno, esta conexión más humana, directa. ¿no? O sea, Jaime, al tú final- pintor podrías ser toda la vida, hasta de Yo brocha sí. gorda también se A te mí me daría encanta. Pero también fenomenal. ceramista. O sea que- De ceramista también. Ceramista también. Pero a mí Totalmente me ceramista. encanta, en este momento de mi carrera me encanta utilizar mis manos para hacer cosas. Sí, se te ve. Además se que es te ve, una se te cosa ve. que es pero me está cambiando Está también muy la bien. visión industrial de las cosas. Sí. Claro. O sea, cuando trabajo ahora, por ejemplo, hacer una silla, hacer un objeto, tienes otra visión. Mismo pintar, la relación que tienes con el color, la meditación que tienes diaria, o sea, para mí me encanta, es una necesidad, no es ni siquiera yo, es que como si no vendo el cuadro, me da igual, ¿sabes? Luego llega a la galería y quiere trabajar contigo, pero me da igual. O sea, lo que a mí me aporta Sí, que no el es lo que estar te ahí, motiva, es- otros meditan y se levantan por la mañana, hacen el OM yo no, mi OM es estar aquí a un metro de... No. O sea, aquí pegado a 20 centímetros. Tenemos que aprender a hacerlo más. Eso no, Sí, no, pero es hay que que es animarse increíble. también No, con pero- el hombre. Pero que, sí, el hombre está perfecto. Hay que animarse Pero también. yo te aseguro que Yo me lo todos digo los días- mucho. Ya, no. Pero tú ponte a pintar o Carácter haz acuarela. imposible que tengo. Haz acuarela, Patricia, que te haces así el agua. Bueno, empiezas a flipar. mira, me dices acuarela, que, Es muy que bonito. me recuerdas una cosa bastante maravillosa. El último año de colegio, mi madre me mandó a casa de un amigo pintor, porque no sabía dónde mandarme, para que llegara luego a la universidad un poco más personaje, hecha. que era conceptual. Que era, sus instrumentos eran absolutamente otros, pero eso a mi madre tampoco le había dado mucha importancia. Y él decía, bueno, anda, tú haz acuarela. Entonces me enseñó 2 cosas de acuarela que yo hacía ahí. Y entonces cuando vine a Madrid, Qué guay. había que hacer esos 5 minutos de desnudo, que tenemos que hacer con la sanguina o con el, porque era muy académico. Y yo decía, no me saldrá nunca. Entonces decía, yo puedo hacerlo con acuarela. Y me decía me acuerdo, un profesor, Mario Bernedo, que le tuve mucho cariño, y me decía, bueno, pues que lo haga la orquídea, que lo haga con acuarela, qué pesada está. Y unos cuantos se unieron a mí, oye, y hacíamos lo de 5 minutos, Hombre. y como con la mancha de agua, uno y Me otro, encanta. oye, nos quedaba fenomenal. Queda perfecto, Y estábamos, hombre. bueno, me animó muchísimo. Que esa es porque una meditación Y no tenía ni absoluta. idea yo de hacer acuarela. Oye, ¿y esas Entonces, acuarelas dónde las tienes? ¿Las pues, guardas? hombre, bien, ¿Tú sabes lo que duran las acuarelas? Todo se tiene, Hombre, esas cosas pero tienen- eso hay que guardarlo, Eso está, hombre, sí eso que está guardarlo regenerado para en otra parte de mi ser. Esto lo mirará un día y será un sofá de la hostia o algo Exactamente. increíble. Eso está De la regenerado a abstraction. algún lado, todo. Eso De es la como- abstracción total de esa acuarela. Pero mira, me recuerdas eso que fue una... Pero es maravilloso. Y teníamos, yo me acuerdo, en una academia que íbamos a recuperar un poco para aprender, había un chico que yo lo encontré maravilloso, que era muy sensible y era daltónico, un daltonismo fuerte. Y las sombras eran como de Kirchner, eran absolutamente amarillas, fuertes, y no le pasaban el examen. Y entonces le cambiábamos, le poníamos todas las tizas de un lado y de otro para que él... Pero los cuadros de él eran maravilla. apasionantes. Guau. Ese sí que lo hubiera querido tener yo. No la carrera mía. Qué pena, Porque- pero Y bueno. no me acuerdo del nombre de él, pero porque era muy joven, no sabes dosar. Bueno, pues hay que hacer memoria, a ver si Hay nos que hacer acordamos memoria. y le contactamos. Y por ahí las redes sociales nos vendrán bien. Oh, maravilloso. Oye, Patricia, Jaime, yo nos quiero entretener mucho más porque sé que tenéis los dos agendas imposibles, pero no quiero que os vayáis sin haceros unas preguntas. Tenemos una sección que se llama El Diván, que es la última página de la revista donde lanzamos una serie de preguntas un poco más personales a nuestros protagonistas. En Mi Casa Nadie con Cave Home, que es un podcast, un video podcast, donde descubrimos Ya lo las hemos casas visto. más bonitas del mundo, pero también a sus protagonistas. Y a mí me gustaría saber cómo son vuestras casas. La de Jaime la tenemos un poco más controlada. Pero, Patricia, la tuya, ¿cómo describirías tu casa? ¿A tú describir mi casa? ¿Cómo la describirías? Pues una casa
no sé, que planea encima del estudio y sobre ella planea un jardín terraza. Y al lado planea un árbol que era del vecino, pero que es por el cual yo vivo en ese sitio. Y yo me acuerdo que fui a ver este lugar buscando un estudio que podía también ser casa, pero subí al techo, que aquello no podía ser una terraza, no tenía que ser una terraza con plantas, pero había este árbol impresionante qué maravilla, del vecino arriba. Que dije, esta casa la compro... ¿Es un ático y está ahí el árbol? Hay un árbol por encima del ático que cierra el espacio y es claro, estoy al interior de una casa, de un patio de vecinos, con todas las incomodidades del mundo, pero ese árbol merecía la casa. Ese te da la vida. ¿Y qué árbol es? Pues es que no lo sé. No saben. Bueno, no te crees que lo sé. Estas son preguntas muy técnicas. No, es una pregunta que está muy bien. No lo sé. Pero no sé, una especie de arte, pero es un extraño árbol. En un momento dado me dijo, está enfermo. Digo, pero yo todos los días que decía que no. Hagamos lo que sea, un vudú, lo que sea, pero que por favor me salven ese árbol. Que no se pongan malitos. ¿Y dirías que es el corazón de tu casa? Ese árbol. Ese fue el corazón de por qué yo estoy ahí. Se lo agradezco todos los días. Además, de mi habitación está en el último piso, que da esa especie de terraza jardín. Y siempre digo, qué bien... Qué bien lo hice. Sí. Qué bien lo pensé. Qué bien que estén ahí, porque es que de verdad me cierra el espacio. ¿No? ¿Y tú, Jaime, cuál sería el corazón de tu casa? A mí es que me encantó el suelo de la casa. Yo cuando llegué, yo quería una casa, yo lo que hice, el design que hice de la casa, es volverla a hacer como era. Claro, o sea, en vez de hacer un crimen de esos que hace la gente que lo quita todo, pues yo lo quise recuperar. ¿Qué suelo tenía? Un suelo precioso, de mosaico, de estos de Noya antiguo, pero también las baldosas que tenía hasta 10 centímetros. O sea, tenía muchas cosas, las puertas bonitas. O sea, yo al final lo que hice es restaurarla, la casa. Y luego nada, mezclar cosas que me gustan, algunos experimentos. Bien. Oye, ¿qué importancia tienen los aromas en vuestra casa? ¿A qué huele vuestra casa? Pues la mía huele a muchas cosas, porque tengo un montón de perfumes diferentes. Pero si yo tengo una de estas de Melograno, de esas de Santa María Novella, que la tengo desde hace mucho, y mi casa huele un poco a eso, yo creo. Yo no soy muy sensible a ese tipo. Es más, creo que tengo bastante antipatía a ese tipo de... Sí. No sé, pero a lo mejor puede ser porque soy un poco alérgica a ese tipo de cosas, no sé. No tengo ese tipo de sensibilidad, ¿entiendes? Y más bien a mí me gusta más que hay bastante terraza y jardín, plazas. En mi casa me gusta más ese tema. ¿Y cuál es tu espacio favorito en tu casa? En casa... Hay una mesa grande en el salón que ahora cambió, que me hace mucha gracia que ha entrado nueva. Y me siento, lo digo, la toco. Ha entrado nueva. La toco. Sí, ha entrado hace poco. Entró hace poco. Está en examen. O sea, ¿tú eres de estas personas que cambian las cosas de los muebles de la casa? Pues la cambié porque nos hacía falta una mesa en el estudio que la bajamos y me mandó una compañía con quien trabajo y digo, oye, te mando, porque sabe que le tengo mucho cariño. Y digo, tengo una de esas, te la voy a mandar. Y digo, pues la voy a probar. Sí, yo, Madalena de Padova, con quien yo trabajé al principio, ella me decía, de eso estaba nerviosa. Se hacía acompañar o de mí o de otro asistente, caminando hasta casa, que eran 5 minutos, pero la intención no era eso, era que Andrea decía, prueba la sedia, prueba tal, te hacía sentarte en esa cosa, porque andaba todo el día probando todo. Y a lo mejor algo de eso me ha quedado el imprinting. Sí, lo estudio, si va bien o si no va bien. Me encanta. Oye, Jaime, ¿tú tienes algún objeto en tu casa que dirías, esto, si hubiera algún incendio alguna vez, esto sería lo que salvaría? Es que hay muchas cosas que me gustan. Sí. Es que yo soy muy arqueólogo, me encanta ir por ahí, coger como ingredientes de cosas que me molan cuando viajo. Entonces todo tiene una historia, todo. O sea, tengo de repente, yo que sé, una máscara de un templo japonés que compré en Kioto, que tiene como 300 años, y la miro todo el rato y digo, ¡buah, esto estaba en un templo!, ¿no? O una letra de un templo budista que me dio un monje que conocía en Chiang Mai, en Tailandia, y es una letra, solo una letra de una frase, pero que la tengo ahí. O hasta el monje con el que hice mi primera meditación hace 8 años, me regaló un cacho de tela que tiene, ellos cuando terminan con su traje, lo cortan en cachos y ponen como una bendición de ellos y te lo enmarcan. Y entonces tengo cosas en mi casa pues muy frikis. Muy buen marketing, ¿eh? Sí, muy buen marketing. Está muy bien ese marketing. Pero es alucinante porque hay tantas cosas bonitas, ¿sabes? Que para mí todas son historias de diferentes viajes, de diferentes momentos. De hecho, los objetos para mí son eso, al final. Son como que tienes este amor por ellos porque significan esas experiencias que tuviste, ¿no? Entonces mi casa está lleno de estas cosas, bueno, de eso y de cosas modernas y un poco easy going. Y yo también soy como Patricia, cambio la mesa y ahora
tengo una mesa nueva. A mí se me rompen cosas porque son prototipos. Yo también. Esto de que llegas a tu casa y no te sientes ahí. Un amigo mío, me acuerdo todavía que cayó, tenía un poquito de peso. Claro, es que estoy un poco sobrepeso. Digo, pero qué tonterías, es que esa butaca tiene el perno que está mal. Ese es el pan de cada día. Lo probáis en casa, entonces, todo. Lo probáis en casa. Hombre, hay que probar las cosas. Claro que sí. Claro. Que luego eres el primero que dices, esto como no vaya bien. Y después de todo lo que habéis diseñado, la cantidad de marcas con las que habéis trabajado, los objetos que habéis creado, ¿os queda algo ganas por hacer? No, ganas espero que sí, muchas, por el bien de todos nosotros. Por el bien de todos nosotros, más os vale que os queden muchas ganas. Por favor, que nos queden más ganas. ¿Qué nos tiene que quedarnos? ¿Qué os queda por hacer? ¿Pero qué os queda por hacer? Bueno. ¿Qué os gustaría hacer, mejor dicho? ¿O tenéis algún sueño así que os gustaría? Es que yo no sueño esto. Sí, yo también, es que no funciona así. No funciona así. Yo creo que funciona que conoces a alguien y te mola lo que dice, igual de repente sale algo. Esa es más bien la función, yo creo, que va pasando. Mira, puede una cosa, a mí, si hay un objeto que tiene tiempo, ahora por ejemplo estábamos con la revista D, con el número 1, el número 1 que vinimos a Asturias a hacer las fotos y me hiciste hacer una foto para contigo, 20 años, ¿no? Si tengo algún objeto de hace 20 años que es muy mal... Sí, 2 décadas cambio, 2 décadas es lo peor, porque una década todavía aguanta, 3 décadas es maravilloso ya. Es la prueba final. ¿Me entiendes? Sí, no, 3 décadas es otra vez vuelve, porque ya vuelves a hacer... Es cíclico todo. La palabra 20. El 20 años es el momento más delicado. Es clave. Porque 15 es como el tiempo que calculan siempre por una producción que tenga una sola lógica y algún producto dura para siempre, pero si no, después de 15 años realmente eso se ha acabado. Y pues se acabó por el primer ciclo. Entonces, yo creo que... No, es que se me ha ido un poco el santo al cielo. No, pero era una cosa divertida que estaba pensando, de los 20 años. Bueno, pues no. Sí, de algo que nos quede por hacer, decíamos, ¿no? No, es que yo creo que en este momento... Es que, a ver... Yo no creo, él dibujando, yo creo que un poco nos está contando que no todo lo quiere poner en su trabajo de crear objetos. Hay toda una parte de mayor libertad que la está dejando, no sé, a lo mejor es una interpretación mía, para también reducir sus actuaciones sobre lo que es un... Correcto. Vamos a decir, en caso mío, hacemos una muestra ahora en Bélgica y de los últimos 5 años y hay mucho menos interés por la parte formal o creación de objetos. Hay mucho más trabajo sobre las materias que estamos trabajando y está todo... Es donde estoy en este momento yo. Yo creo que tenemos tanto que hacer por crear un nuevo diálogo con la materia y con la temporalidad de lo que se hace sobre muchísimos aspectos que a mí yo estoy focalizada en eso. Esas son mis obsesiones. Claro, esa es la obsesión. Está fantástico. Y entonces yo creo que... En esa entrevista que te hicimos, ¿comentabas algo de eso? En la entrevista. Es que yo creo que yo lo veo en ese trabajo que estamos haciendo. Yo lo vi al final. Yo estoy en este momento los procesos con Casina. La mayoría del trabajo que estamos además es incluso productos que son del pasado, como los que estamos pensando ahora. Todo es cómo cambiamos los procesos, en qué modo nos acercamos a esa materia de otra manera, en qué manera podemos utilizar menos materias, pero creando atención y atractivo en regenerar materia. A mí todo eso me apasiona, eso es lo que me apasiona en este momento. Pues yo o sea creo que tenemos muchísimo que hacer. Yo creo que dentro de 20 años nos podemos volver a juntar, ¿no? Claro que y podemos ver a ver. Con nuestro vintage. Exacto. Con eso de la longevidad, con la longevidad hay que hacerlo dentro de 25. Claro, dentro de 25 y estaremos más jóvenes que ahora, o sea que fenomenal. Bueno, espero que no. Patricia, Jaime, muchísimas gracias por este ratito conmigo. Y nada, os espero dentro de 20 años, como hemos dicho. Dale. O 25. Bueno, mil gracias. Qué guay.